Buenas a todos. Un segundo que tengo aquí una cosa un poco rara. Buenas a todos. Como os comenté en la clase ayer y el jueves, las ayudantías, había que hablar con la ayudante a ver si la ayudante tenía el material, o estaba capacitada a nivel de material para poder dar la clase. Y ayer por la noche me junté con ella y decidimos que era conveniente que todavía hiciera yo las ayudantías como mínimo durante esta semana. La semana que viene veremos. Pero esta semana he decidido dar yo la ayudantía y así intentar... yo tengo mejores medios que ella para darlas y además así también creo que tengo un poco más de tablas haciendo clases, así que vosotros sois beneficiados. La ayudantía de hoy básicamente va a tener dos partes bastante diferentes. Una primera parte es que voy a hablar de los controles y voy a dar las soluciones de los controles, del control 1 y del control 2 que hicimos durante la última clase. Y una vez acabe con la descripción de los controles, voy a pasar a la ayudantía en sí. La ayudantía en sí la tenéis subida en cursos y podéis encontrar el enunciado allá directamente. Eso va a ser después, en la segunda parte de la clase. La ayudantía la estoy repitiendo de la ayudantía de la mañana y por la mañana no he podido contestar toda la ayudantía, solamente he hecho la mitad de la ayudantía. Así que si no soy capaz de acabar toda la ayudantía esta tarde, que es probable, sobre todo teniendo en cuenta que tengo una tendencia a explicar o a detallar muchas cosas, si sucede eso, pues bueno, esa parte que quedará de la ayudantía la dejaremos para la semana que viene, ¿de acuerdo? Entonces, como he dicho, como siempre, cualquier duda que tengáis, por favor, encended el micro y me preguntáis directamente, que no os dé vergüenza cortarme a media explicación, porque es la mejor solución. Es más malo que os quedéis callados que no que me vayáis cortando, a pesar de que creáis que es una falta de respeto, todo lo contrario. Cualquier tipo de interacción que tengáis conmigo durante estas clases son una ayuda genial, porque yo necesito vuestro feedback. Yo vivo generalmente cuando doy clases de la cara que ponéis y de entender si me estáis entendiendo o no respecto a vuestra imagen. Por tanto, realmente necesito ese feedback que me tenéis que dar, ¿vale? Dicho esto, yo lo que he hecho es copiar y pegar las preguntas de la ayudantía en un Word para el control 1 y para el control 2. Todos habéis hecho 6 preguntas. Una de las cosas que hace Quizzit es que las mezcla. Por tanto, al mezclarlas de lugar, vosotros no veis exactamente las preguntas en el mismo orden. Yo he decidido ordenarlas de una manera concreta y voy a discutir las respuestas de cada una de esas preguntas. ¿De acuerdo? Es probable que pasemos a otro formato, que es el formato de webcursos, de controles de webcursos. Hoy por la mañana uno de los profesores, Sora, me ha enviado la información, la tengo que revisar, cuando la revise decidiremos. Por ahora nos vamos a centrar en lo que tenemos en mano y esos son los dos controles que hicisteis en la última clase. Primer control sobre posicionamiento estratégico. Vamos a ver cuáles son las preguntas y cuál es la respuesta correcta. Ante cualquier duda, me cortáis. Si alguien necesita saber exactamente qué contestó él, yo le puedo enviar, yo lo que tengo es un Excel como este, a ver si os lo puedo enseñar, en el cual hay las preguntas y lo que ha contestado cada persona, si está bien o está mal. ¿Sí? Rojo quiere decir mal, verde quiere decir bien. Por tanto, yo lo que puedo hacer es copiarle la columna que toca y contestarle esa columna. ¿Sí? Profe, una cosa, ¿la mala ha descontado una buena? Claro. Porque Ya, una por una. es una pregunta, es un ejercicio tipo test, en que es sí, no. Las preguntas no lo sé, no descuentan. Pero las preguntas sí, no, fíjate que tienes un 50%, por tanto te tengo que anotar lo mismo por acertar que lo que te tengo que restar por fallar. Si no, la esperanza matemática diría que es mejor contestar al azar. Si te resto menos por pregunta errónea que por pregunta acertada, el cálculo de estadística, y vosotros habéis pasado todos un curso de estadística, te dice que tienes que contestar lo que sea. Estoy seguro que si vosotros sois de esa generación de la PSU
en la cual ya las respuestas no restaban, el primer consejo que te daba el profesor era que contestaras todo, aunque fuera a. ¿No? Pues aquí pasa lo mismo. Si yo no resto, lo que te estoy promoviendo es que juegues al azar. Y por tanto, lo que tengo que hacer es un castigo equitativo. Eso sí, como yo no soy tan malvado, y creo que te puedes equivocar una vez, lo que hago es que no te resto todas las erróneas. El primer error que cometes es gratis. Traducido. Si fallas 3, te cuento como si hubieras fallado 2. Si fallas una, te cuento como si no hubieras fallado ninguna. Y si has fallado 5, pues te cuento como si hubieras fallado 4. ¿De acuerdo? Así que no es exactamente que resten igual, pero la explicación más fácil es esa. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Gracias, Cristian. Es una aclaración que tengo que hacer, la hago en clase, pero la vuelvo a hacer ahora, además así queda grabada y la próxima vez os puedo mandar al vídeo y que veáis el vídeo. Voy a las preguntas en sí. Las 6 preguntas del control 1 eran idénticas. Te presentaban una decisión que había tomado alguien y entonces te preguntaba si eso es una decisión de acercamiento o de alejamiento respecto al eje. Recordad que el eje, el ajuste estratégico, es como la diagonal. Entonces, acercarte al eje es bajar para abajo, lo cual quiere decir que el producto, que es el eje X, tiene que estar más cercano al origen, por tanto es más simple, y tu cadena de suministro tiene que estar más abajo, por tanto tiene menos capacidad de respuesta, lo cual significa que es más eficiente. Sin embargo, alejarse del eje quiere decir aumentar la variabilidad de producto, la variedad de producto, y a su vez, para dar respuesta a ello, tienes que aumentar también en el eje Y la capacidad de tu cadena de suministro para tratar objetos variables, cosas variables. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la primera. Las 6 preguntas tienen el mismo cachito inicial, porque era obligatorio que lo pusieran las 6, porque no sabía quién le iba a tocar la 1 como la primera. El resto es la decisión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez de tener varias titulaciones de Ingeniería Civil, cuando originalmente tenía una, solo tenía una. Claramente eso significa que a nivel logístico la estructura de la FIC se ha vuelto más compleja. Originalmente solamente teníamos civil industrial y eso implicaba que solamente había que tener profesores de civil industrial, clases de civil industrial, laboratorios para civil industrial. Ahora vosotros, que la mayoría de vosotros tenéis minors, veréis que la distribución de clases es un poco heterogénea, la distribución de profesores también. ¿Por qué? Pues porque hay que tener profesores para dar cualquier cosa. Y eso requiere una capacidad de respuesta de la universidad, una logística para responder a las necesidades que hay superior. Porque ahora antes dábamos clases de ingeniería civil industrial y ahora damos clases de 1000 cosas. Por tanto, ese movimiento es un movimiento en el cual se ha complejizado el producto que se ofrece al cliente, eso es decir, a vosotros, y por tanto, la logística, la cadena de suministro, el proceso de la universidad, que es el proveedor, que es la firma, ha subido para arriba. Lo cual quiere decir que nos hemos hecho un alejamiento, nos hemos movido tanto en el eje X como en el eje Y, un desplazamiento hacia arriba, en la zona de ajuste estratégico. ¿De acuerdo? Esta pregunta es típica, la mayoría de gente la ha contestado bien, no creo que hayáis tenido muchos problemas. El primer problema que puede ser que hayáis tenido alguno es con esta, la decisión de Toyota de centrar su desarrollo de nuevos motores en motores híbridos. Esta decisión es una decisión de acercamiento. ¿Por qué? Básicamente, de todos los motores que podría tener un auto, por ejemplo, podría usar un motor completamente eléctrico como un Tesla, o podría tener un motor con biogás o bioetanol, como los brasileños, o podría tener miles de opciones alternativas. De todos esos motores, solamente se considera o solamente te centras en el estudio de uno. Por tanto, de toda la alternativa de vehículos que deberías de poder sacar, de golpe y porrazo, en vez de subir, has simplificado sacando menos. ¿Sí? Hay alguna gente que aquí lo ha equivocado porque ha utilizado una regla, que es un truco, que funciona normalmente, pero no siempre, que es presuponer que si haces una cosa que es más barata, tiene que ser más eficiente.
y por tanto tiras para abajo. Y como hacer motores híbridos es más caro que los motores actuales, pues lo que creen es que eso ha complejizado, por tanto es un alejamiento. Pero eso no es cierto. No es cierto porque si bien es una pista el hecho de que generalmente los procesos baratos son procesos de masa y al ser procesos de masa requieren una gran eficiencia y por tanto están más abajo en el ajuste estratégico, eso no implica que todas las decisiones que sean baratas tienen que ir hacia abajo. Para nada. Simplemente que es una consecuencia, una cosa, un byproduct de ese tipo de decisiones. En este caso concreto, el hecho de no centrarte en las 50 alternativas que hay, centrarte en una única alternativa y dejar de explorar todo el resto, simplemente te están simplificando la vida a ti. Por tanto, tiene un movimiento, un componente de acercamiento. ¿De acuerdo? Quiero que quede claro que en este caso el acercamiento, o el alejamiento del origen del eje, básicamente está asociado o se ve desde la perspectiva de la empresa. ¿Tiene la empresa más problemas o tiene la empresa menos problemas? Entonces, fijaros que en este caso concreto, el hecho de haberte limitado te está simplificando la vida. Está haciendo que tengas que tener en cuenta menos cosas. Y esas menos cosas que estás teniendo en cuenta son lo que te permite ser más eficiente, a pesar de que esa pequeña cosa pueda ser más cara que la alternativa. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo súper exagerado. Imagínate que eres una joyería y decides especializarte en solamente hacer joyas de diamantes. Seguramente la joya de diamante era tu joya más cara. Y los diamantes son muy caros. Pero desde un punto de vista de cadena de suministro, tú, al limitarte a trabajar con diamantes, has simplificado la cadena y te permite ser más eficiente. ¿Por qué? Porque no tienes que tener en cuenta todo el resto de cosas que antes tenías que tener en cuenta. Por tanto, has hecho un movimiento de acercamiento al eje. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre la pregunta 2? ¿Todo el mundo ha entendido qué es o por qué era acercamiento y no alejamiento? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la pregunta 3. La decisión de las compañías electrónicas de utilizar alimentadores basados en USB. Esa es otra de las preguntas. El año pasado hubo una persona que me tuve que pasar como 15 minutos explicándose. El motivo no acababa, iba en contra de su visión, de las cosas que él presuponía con anterioridad. Fijaros que la idea de trabajar con alimentadores basados en USB te simplifica el producto, porque hay cosas que son comunes de muchas marcas. El ejemplo más claro y diferenciador es el caso de Apple cuando tenía sus propios conectores para sus aparatos. Eso es más caro, directamente más caro, más único, más difícil logísticamente, más exclusivo, más complicado a nivel de cadena de suministro que la solución que tiene ahora. Antes venía con un adaptador especial, ahora viene con un adaptador USB-C. ¿Sí? Eso significa que el número de proveedores que tienes que tener, como es un adaptador USB-C, te sirve cualquiera de los proveedores. Significa que te puedes simplificar la vida y cuando tu cargador desaparezca, o se rompa, o se pierda, Apple no tiene por qué tener un modelo diferente de cargador para cada uno de los laptops que ha tenido durante los últimos 10 años. Puede utilizar uno estándar y te puede vender uno estándar. Incluso tú puedes comprar uno estándar. ¿Sí? Por ejemplo, yo en mi mesa tengo un adaptador marca Amazon Basics que me permite conectar hasta 10 USBs y cargar hasta 3. Y tengo un cargador de iPad que me sirve para cualquiera de los iPads que tengo, de los cacharritos Apple que tengo, como el iPencil, y tengo un cargador USB-C. ¿De acuerdo? Y eso lo utilizo todo aquí, en uno. Me es irrelevante cuál use. Eso me permite, o le permite una simplificación de proceso y hace que este producto pues, se pueda crear en mayor volumen que no la opción antigua en la cual tenías un cargador específico para cada equipo. ¿De acuerdo? Eso simplifica
tu vida, porque no necesitas cosas tan raras, no tienes que tener inventarios de cada uno de los productos o de cada uno de los cargadores, tanto como usuario como para empresa. Recordad que nosotros lo miramos como empresa. Como empresa, el hecho de tener un cargador estándar que sirve para casi todo y que lo único que a lo mejor tienes que cambiar es el cablecito este, el final, y todo lo demás es idéntico, significa que tienes una cadena de suministro más eficiente. ¿Por qué? Porque no hay que transportar tantas cosas. Y eso significa que te has simplificado la vida, por tanto, que te has desplazado en el acercamiento. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ha tenido claro? ¿Sigo? El 2 y el 3 son de dificultad so-so. El 1 era el fácil. Ahora vamos al 4. El 4 es la pregunta que más de vosotros, el mayor número de vosotros ha fallado. Así que como es la que mayor número de vosotros ha fallado y seguramente es la más difícil, va a ser la que le voy a dedicar más tiempo de explicación. Dice, la decisión de las empresas de ropa de deportes, por ejemplo Nike, de ofrecer servicios para estampar nombres en las equipaciones oficiales de los equipos en las tiendas. Vale. Desde un punto de vista del cliente, esto significa que tienes más variedad de producto, desde un punto de vista del cliente. Y por tanto, si lo viera desde el punto de vista del cliente, nosotros estamos haciendo un alejamiento. O la empresa nos ha ofrecido un alejamiento. Pero nosotros no estamos pensando desde el punto de vista del cliente. Estamos pensando desde el punto de vista de la empresa, que al fin y al cabo es el que nos contrataría para hacer cosas de gestión de operaciones. Entonces, plantearos la diferencia que hay en complejidad de la cadena de suministro para Nike, por ejemplo, si tiene que llevar, por poner un caso muy simple para que no sea súper complejo, todas las poleras del Fútbol Club Barcelona, todas, en todas las tallas habidas y por haber, con todos los nombres de todos los jugadores. Eso significa que el número de productos diferentes que debe tener pues serían 20 y tantos jugadores multiplicado por 5 o 6 tallas, como 100 y algo productos diferentes. ¿Sí? Ahora, si por el contrario diferencia el producto justo antes de entregártelo, fijaros que durante toda la logística, toda la producción y todo el proceso de la cadena, lo único que tiene es 6 camisetas, 6 tallas de camisetas, de poleras. Cada una de ellas única y exclusivamente diferenciada por el tamaño. La pequeña, la mediana, la grande, la extra grande, la super grande, la infantil. Y cuando llega justo el momento en que te va a vender a ti, justo en ese momento, es el momento en el que aplica la diferenciación. Y esa diferenciación quiere decir que le pone el nombre, prensa el nombre, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de cadena de suministro, a nivel de empresa, es más fácil gestionar única y exclusivamente 6 productos y luego personalizarlos al final del todo del proceso, o es más fácil gestionar la idea de que cada producto es diferente desde el origen. Y la respuesta es que claramente es más fácil hacer una estrategia conocida como postponement, esperar a personalizar hasta el final del todo. Eso me va a simplificar mi vida productiva. ¿Por qué? Porque técnicamente el producto es igual y yo lo tengo que tratar como un producto igual hasta que el cliente me ha dado la plata y yo lo personalizo. ¿Sí? Y eso es una gran diferencia. Porque desde el punto de vista de la empresa, esto ha simplificado su proceso, ha simplificado su cadena de suministro, ha simplificado la variabilidad. Si ahora resulta que el Barcelona ficha a un nuevo jugador chileno y despide a Arturo Vidal, en Chile no hay cambio de consumo. Simplemente que en vez de tener que darle al sellito para poner a Arturo Vidal, pues pondrá el nombre del nuevo jugador que hayan fichado. ¿De acuerdo? Y fijaros que eso simplifica la vida. Y en el caso del fútbol parece que sea... No es el caso más exagerado. Pensad en el rugby, en el fútbol americano. En el fútbol americano el número de jugadores diferentes, con camisetas diferentes que hay, es enorme. Y la aleatoriedad de cuál es el jugador
que acaba siendo el estrella o el ídolo de la temporada, es brutal. Porque hay tantos y las lesiones son tan graves y hay tanta variabilidad que hace que te valga la pena personalizar la camiseta al final del todo. Otra cosa es que algunos jugadores concretos, en el caso del fútbol americano, si a alguien le gusta, en los New England Patriots sería Tim Bradley, en el caso del Barcelona pues sería Messi, y así sucesivamente. En algunos clubes concretos tendrías camisetas que venden tanto, que tienen un volumen tan importante del mercado, que para esas camisetas a lo mejor sí que te interesa hacerlas en masa en China y enviarlas en masa. Pero no para todas. Porque para todas te interesa la otra opción, la opción de hacer que el producto sea idéntico hasta el final. Y eso implica que si bien desde vuestro punto de vista y del mío, como consumidor, hacer que Nike espere hasta el final para personalizar es un movimiento de alejamiento, si miramos lo que está sucediendo en la práctica, es un movimiento de acercamiento. ¿Sí? Es un movimiento en el cual lo que hace es que tenga que tener en cuenta menos productos, el producto sea idéntico casi hasta el final, y la última cosita es la personalización que los hace únicos y diferentes. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo lo ha entendido? ¿Sí? Profe, Dime, Antonia. sí, es que yo tengo una duda porque la verdad yo leí la pregunta y nunca me imaginé como lo que había, o sea, la opción como anterior que tenía Nike. Entonces, por ejemplo, yo una vez estampé una polera de fútbol y solo le puse el nombre, no le puse como el número y todo lo otro. Entonces no era como una polera estándar, sino que había, solo tú tenías la opción como de poner el nombre que tú quieras. Entonces yo pensé que había como distintos números y tú podías ponerle un nombre específico. A ver, Nunca entendí que era como que estampar. Antonio, de nuevo, aquí hay un problema que es, yo tengo que corregir lo que hay en el enunciado. O sea, no puedo corregir lo que tú pensaste. Eso tienes que entenderlo y tienes que No, sí está aceptarlo. bien. Yo te estoy intentando explicar un poco el proceso. Yo entiendo que tú puedas entender una cosa diferente del enunciado. Puede ser. Yo, cuando habéis hecho preguntas, os las he intentado contestar todas. En este caso concreto, puedo entender que tú entiendas algo diferente del enunciado. Para la pregunta concreta yo tengo que contestarte lo que está escrito y cuál es la respuesta respecto a lo que está escrito. Para la prueba tengo que decirte qué harías en la prueba. Entonces, como esta pregunta surgió en su momento también en el bloque de la mañana, voy a intentar dar una respuesta muy parecida a lo que surgió en el bloque de la mañana para que te quedes más tranquila. Yo entiendo que es imposible presuponer que todo el mundo, que todos vosotros tenéis el mismo background o el mismo conocimiento de ciertas cosas, ¿de acuerdo? Y yo soy consciente. Tengo que intentar adaptarme a la información que yo considero más genérica y más válida que hay. En este caso, para mí la clave está que el hecho de personalizar al final, comparado con lo que hacían, y tú puedes ir a cualquier sitio y comprar una camiseta con el nombre y con el apellido y con todo lo que quieras, que te viene de fábrica, bueno, pues eso significa que el nombre se lo estás poniendo al final y no al principio, y eso directamente tiene que ser una simplificación de producto. Y ahí es por donde me centro yo en la respuesta. Eso en el punto concreto de ahora. En el punto concreto de una prueba, que también es importante, ¿vale? Y para que entiendas cómo se contestaría en el grupo, en el momento concreto de una posible prueba en la cual nos encontrábamos con una situación parecida. Una de las cosas que me ha comentado algún compañero tuyo es que ellos lo que pensaban es que aquí está el estampado. Y ellos lo que habían entendido es que estaban comparando este estampado personalizado contra no estampar nada. ¿Sí?
Y yo os estaba pidiendo que compararais contra... Sí, es que camiseta no de estaba muy jugadores. claro lo que había antes, creo. Es ¿Cómo que, funcionaba antes? de nuevo, esto para mí me parece que es Vox Populi. De nuevo, entiendo que a lo mejor para ti no sea Vox Populi todo, porque yo no puedo saber exactamente todo lo que puedes saber a priori, pero tampoco te puedo decir cómo eran las cosas o cosas que se presuponen como dadas, porque en el fondo lo que te estoy diciendo es casi casi la respuesta, ¿de acuerdo? Yo creo que en el enunciado tal cual está puesto ya se identifica como Banaiki y dice que el fenómeno de personalización es al final. Por lo tanto, antes debía de haber no fenómeno de personalización, y como las camisetas de los jugadores llevan el nombre impreso detrás, pues, y el número, pues es lo que hay. No creo que vais por la calle y veis gente con camisetas con el nombre de los jugadores. ¿No? Que puede ser que alguno no lo sepa. Puede. Yo lo que te puedo decir es, en este caso, yo intento resumir la información en un párrafo. No es la primera vez que lo he preguntado, no es la primera vez que alguno de vosotros pues, ha tomado una hipótesis diferente a la que yo había tomado. ¿Es cierto? En un control yo intento explicar por qué creo que una hipótesis y por qué creo que esa es la correcta y el resto no. En una prueba en la cual te juegas mucho más puntaje, entiendo que tienes que tener mayor defensa. Y por tanto, ahora lo que te estoy intentando explicar es cómo hacer que yo te hubiera aceptado tu hipótesis, la que tú estás poniendo, en caso de una prueba, ¿sí? En el cual hay grises. En un control hay blanco y negro, pero en una prueba hay grises. Entonces, esos grises, básicamente tú no los tienes que justificar. A mí me parece claramente que en el caso del enunciado, pues el movimiento es un movimiento en este sentido. ¿Sí? En el caso que tú hubieras interpretado esto de aquí, y este movimiento hubiera sido en este sentido, la manera de justificar que crees que el movimiento es en ese sentido es a través de una buena hipótesis o unas buenas suposiciones del enunciado que estuvieran razonadas. ¿De acuerdo? Obviamente en tipo test no se puede razonar, pero es que eso es lo que... eso tenéis que entenderlo. Yo no le puedo hacer más. En una prueba lo tienes que justificar, siempre y cuando la justificación sea lógica. ¿De acuerdo? Porque alguna vez he visto justificaciones que lo que hacen es simplificar tanto el problema que en realidad lo amputan. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de un alumno de doctorado que tenía que resolver un problema en el cual la clave es que tú no sabes exactamente cómo se comporta la demanda, no sabes cuánta gente te va a venir a atender. Y él empezó su solución diciendo, hipótesis número 1, voy a suponer que conozco la demanda. Bueno, pues sí, el trabajo estaba muy bien, pero la hipótesis básica de partida me ha destrozado el modelo. Entonces, en tu caso, si tú me justificas hipotéticamente en una prueba ante esa pregunta, yo creo o voy a suponer que la situación de partida es tal que es la que he vivido yo, bla, 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 y la voy a comparar con esta otra, mientras que tu hipótesis sea lógica y yo crea que se puede interpretar del enunciado, seguramente el ayudante te la corregirá como errónea, pero cuando tú escales la petición en una recorrección, que las recorrecciones las miro yo, pues yo lo miraré, leeré todo el texto y te daré la razón. ¿Sí? Y puede ser que si tu hipótesis es muy vasta, muy simplificadora, pues no te dé el puntaje completo, pero algo te daré. En el caso del control, yo no puedo hacer eso. En el caso del control, al fin y al cabo, pensad que los controles, tal como están medidos, que son como... Parece que me he cortado. ¿Hola? Hola, Sí, ahí profe. está, profe. Hola, lo siento, me he cortado. Me he pillado un cabreo que no os podéis imaginar. Solo he cortado yo, ¿no?
Sí, profe. ¿Os ha pasado mucho como alumnos este semestre? No. Bueno, voy a intentar seguir desde aquí. Siento la situación. Espero que no se haya desconectado nadie más que yo. La verdad es que me sabe muy mal porque es la primera vez que me pasa, así que, bueno, a lo que me refería. En una prueba yo voy a intentar dentro de lo posible. ¿Estoy compartiendo o no? Un segundo. No. No estoy- No, no está compartiendo. Solamente estoy hablando, como siempre, ¿no? Ay, sí, Magdalena, se me cayó el internet. Yo pensaba que me estaba librando. Voy a poner compartir, perdonad, ¿eh? Ahora volvemos a la normalidad. Muy bien. A lo que me refería. Si en una prueba, obviamente, os evaluaré diferente, pero aquí en el control lo que quiero es que entendáis exactamente lo que yo estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo es comparar dos posiciones. Sí, es verdad, alguna persona puede entender otra cosa, cierto. Está mal redactado, lo dudo, porque no es el primer semestre que lo pregunto. Eh, da lugar a múltiples interpretaciones, todo en la vida da lugar a múltiples interpretaciones. ¿Sí? Yo aún sigo intentando entender la diferencia entre sí pero no y el no pero sí. Y me han dicho que son muy diferentes. Por tanto, no es que me esté excusando, yo os estoy explicando cuál es la solución que creo que es válida con la información que hay y os estoy diciendo que os tranquilicéis, que no os preocupéis, que esto es solamente porque es un control. En una prueba, obviamente, tendría que evaluar correctamente alguien que me hubiera dicho que eso era alejamiento, se me lo justifica correctamente. Pero lo que quiero, y lo que quiero que quede claro de esta explicación es que cuando tengáis una diferencia entre alejamiento y acercamiento y tengáis dudas, sed muy claros, porque yo lo único que puedo evaluar es lo que hay en el papel. Entonces, si lo que hay en el papel es correcto, yo os lo puedo evaluar como bien, pero si lo que hay en el papel no es correcto, pues no puedo. ¿De acuerdo? Por tanto, Alejandra, siento la situación, espero que aún estés conectada. Sí, estoy de acuerdo contigo, las preguntas no son verdadero o falso aquí. Yo lo único que te estoy intentando explicar es qué es lo que hay. Y no te preocupes, si vuelvo a preguntar esto, lo intentaré redactar de una manera que os quede más clara, porque para mí quedaba clara, pero puedo entender que para alguna persona el background pueda cambiar un poco. ¿De acuerdo? Profe, Dime, Antonio. entonces le podemos preguntar como un poco como el contexto si es que no entendemos las preguntas. En una prueba, por supuesto. En el caso, a partir de ahora, en los controles va a ser un poco más numérico, y entonces en los controles numéricos no hay Ah, ya. no hay problema de Ok. interpretación. Queda un control en el que puede haber algo de cualitativo. Pero en una prueba, por supuesto que si hay un elemento como este, en el tema 1, yo os recomiendo que lo que hagáis sea, y es lo que os voy a recomendar, que los 5 primeros minutos leáis la prueba y me hagáis todas las preguntas que tengáis. Porque si yo veo que esa pregunta va bien dirigida o me queda claro que hay algún punto que puede entrar en duda, os contestaré. Recordad también que hay a veces que me preguntáis cosas que no puedo contestar. Entonces no me insistáis con cosas que yo no os puedo contestar, ¿de acuerdo? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Gracias. De nada, Antonia. ¿Sigo para adelante? Vamos a la quinta. Dice, la posible decisión de una empresa de electrodomésticos de aumentar el periodo de garantía en todos sus productos en 5 años. Bueno, pues eso es un desplazamiento de alejamiento. Y eso es muy claro, porque aumentar la garantía quiere decir que tienes que hacer frente a errores más raros. Cuanto más tiempo está un producto en manos de un usuario, más cosas raras le pueden pasar. Y aumentar la garantía no tiene otro remedio que le tienes que cubrir los posibles errores que tenga. ¿De acuerdo? Al menos tienes que ser capaz de examinarlo. Por tanto, eso es un movimiento de alejamiento. Y finalmente, la aplicación de la tarjeta VIP como único medio de pago en el método de Santiago, eso es acercamiento. ¿Por qué? Pues porque antes tenías que tener en cuenta que si los tickets, que si los papelitos, y ahora solamente tienes en la VIP. Por tanto, claramente ese movimiento siempre será un movimiento de acercamiento, te simplificará la vida. ¿Vale?
Esa es la prueba 1, digo, el control 1. Repito, este control 1 acostumbra a ser de los que va peor, precisamente por eso y porque acostumbra, si os fijáis, hasta la pregunta 5, de la 1 a la 4, la dificultad es creciente. La 5 y la 6 son más o menos claras si has entendido las anteriores. Pero la 3 es más fácil que la 4, la 2 es más fácil que la 3 y la 1 es la más fácil que la 2. Por tanto, ahí acostumbra a dar más problemillas. Para el control 2 es otro de los pics de dificultad, porque casi os he preguntado, os he explicado por primera vez que identifiquéis tendencia, estacionalidad, y os lo pregunto de golpe. Y eso hace que muchos de vosotros os sintáis un tanto inseguros. De nuevo, mi intención en esta pregunta es sobre todo que seáis capaces de entender el contenido de la materia y verificar si lo habéis hecho bien y levantar dudas. Los controles para sacar buena nota son otros, ¿vale? Son posteriores. Estos de aquí están pensados para que vosotros veáis lo que sucede y seáis capaces de entender, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el control 2. Recordad que básicamente teníais 3 series. Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Y os hacían 3 preguntas. Para cada serie os preguntaban si tenía tendencia, estacionalidad y valores atípicos. Y esto se hacía de forma aleatoria. Yo he agrupado todas las preguntas asociadas a esta serie en esta pregunta 1, 2 y 3, todas las preguntas asociadas a esta serie en la 4, 5, 6 y todas las de esta serie en la 7, 8, 9. Y voy a contestar una a una. Vale. ¿Tiene estacionalidad esta serie? Clarísimamente sí. Fijaros que hay pics que se repiten y están equidistantes. Estos pics, esta serie corresponde al número de búsquedas que hay por Internet del concepto March Madness, que es una cosa que hacen los americanos asociada a la NCAA, al baloncesto. El resultado es algo parecido a lo que serían búsquedas por ramadas en Chile. Todas se concentran en la semana del 18. Todo el resto del año nadie busca ramadas del 18, solamente las buscan durante la semana del 18. Entonces, fijaros que toda la demanda, todas las peticiones se concentran en pics y esos pics sucede uno cada marzo, sucede uno cada 18 de septiembre. Hay algo antes, poquito, que podéis ver que supera, que es la gente un poco previsora que decide investigar qué ramadas va a haber un poquito antes. Pero generalmente la mayoría de búsquedas se concentran en puntos concretos. ¿Sí? Eso implica que la serie tiene estacionalidad. Esta de aquí. Yo no considero que la serie tenga valores atípicos, porque si os fijáis, los valores muy grandes suceden todos a la vez, en el mismo momento, y son explicables. Los valores chiquititos que se ven son muy chiquititos como para ser considerados como diferentes. Por tanto, yo consideraría que no tiene movimientos, no tiene valores atípicos. No hay cosas raras, no hay una pandemia, no hay una huelga. Y finalmente, para analizar la tendencia, esta pregunta es una pregunta difícil, es una pregunta trampa. Fijaros que en el fondo, como las búsquedas se concentran en periodos muy concretos del año, lo que deberíamos de analizar es la tendencia asociada a esos productos o a esos momentos concretos. Por tanto, deberíamos de ver si esos pics que he dibujado, esos 5 pics, tienen tendencia creciente o no. Y si os fijáis, esos pics, volveré a poner el dibujo, tienen una cierta tendencia creciente. Por tanto, yo si tuviera que dibujar una recta, la tendencia de crecer o decrecer de estos puntos, tendería a dibujar algo así, más que algo así. Por tanto, para mí, esta serie concreta tiene tendencia, tiene estacionalidad y no tiene valores atípicos. Fijaros que no considero los valores 0, porque eso es que la serie no tiene sentido en esos momentos. Si tuviera sentido, pues los debería de considerar, pero 0,00080, 0,00000,100 quiere decir que esos ceros no son representativos, es simplemente valores que hay ahí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas?
¿No? ¿Todo el mundo me da por válida esta serie de aquí? ¿Puedo pasar a la siguiente serie? Dime, Sí, dime, Federico. quedó claro. Quedó claro, perfecto, gracias. Vamos a esta serie. Esta serie, para mí, tiene tendencia. Si os fijáis, los valores parece que vayan disminuyendo. Al principio todos están por encima de los 50, después alrededor de 50, después por debajo de 50 y finalmente por los 30 y muchos. Por tanto, la serie muestra una tendencia a bajar. Tiene pics, pero esos pics no suceden espaciados a la misma cantidad en el tiempo, lo cual sería lo que yo entendería por una serie con estacionalidad. Los pics pasan de vez en cuando, es azar. Es simplemente que pasa algo que hace que ¡bum!, suba un poquito. Sí que tiene un valor atípico, porque si os fijáis, este valor de aquí, el que estoy señalando con el mouse, es mucho más grande de lo que correspondería. ¿Sí? O sea, es el doble de grande que un valor típico de ese momento. Lo cual me hace pensar que ese dato de ahí, este dato concreto de ahí, que voy a marcar ahora, a ver si lo consigo marcar, este dato de aquí, para mí es un dato atípico. ¿Sí? ¿Dudas? Por tanto, esta serie tiene tendencia, si os fijáis yo la dibujaría tirando hacia abajo, no tanto, pero tirando hacia abajo, y ahora para atrás, para arriba. No tiene estacionalidad, porque los pics no son tan grandes, ni están distribuidos equitativamente en el tiempo, hay más distancia, algunos están más cerca, otros están más lejos. Y finalmente, ahora no sé por qué me ha salido esto. Esto no sé por qué me ha salido, lo siento. Finalmente, tiene valores atípicos porque tiene este valor de 100 que hemos visto aquí. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Cualquier duda me preguntáis, ¿eh? Vale. Esta serie tiene un patrón de estacionalidad que cumple lo que había dicho antes. Fijaros que no es un valor solamente el que sube, a lo mejor es todo agosto o todo diciembre. Y durante ese periodo concreto de todo diciembre o de toda una temporada de meses, el valor es más alto. Y sucede siempre en la misma época del año. Hay 5 veces que se repite el mismo patrón. ¿Sí? Bajo, bajo, arriba, bajo, arriba, bajo, arriba, y pasa 5 veces. Eso es un símbolo claro de estacionalidad. ¿De acuerdo? Ahora, valores atípicos. Fijaros que no hay un valor normal y ¡fup!, un valor alto y después vuelve para abajo. Más o menos, sí que es verdad que hay algunos valores un poco más altos que el resto, que los que le tocarían. Por ejemplo, este de aquí, o por ejemplo este de aquí. Pero proporcionalmente no son mucho más altos. Son valores que normalmente pues están en el 30 y tantos y llega al 40. O está en el 40 y tantos y llega casi al 50. Bueno, esos valores yo no consideraría que fueran valores atípicos. Pueden estar causados porque un fin de semana hace más sol y la gente le apetece ir más a la playa. Puede ser más eso que un valor atípico. ¿De acuerdo? Por tanto, para mí esta serie tiene estacionalidad clara, no tiene valores atípicos. Y ahora, la tendencia. Si os fijáis, los valores bajos más o menos se comportan como una recta. Los valores altos bajan un poquito. Parece que tengan un pelín de bajada. Pero teniendo en cuenta que los valores de abajo siguen más o menos una recta alrededor del 30 y que las variaciones de arriba no son tan exageradas, yo soy partidario de considerar que no tiene tendencia. Si aquí alguien me explicara verbalmente que cree que tiene tendencia porque los valores altos tienden a bajar y que no está del todo seguro porque los valores bajos, los valle, parece que están establecidos, podría llegar a aceptarle la pregunta como correcta. Pero tal cual está este gráfico, y con el nivel de detalle que tenéis vosotros, que era un gráfico todavía más pequeño, cuanto más simple, mejor.
Y para mí eso implica que preferiría votar que esta serie no tiene tendencia a votar que esta serie sí tiene tendencia. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Fijaros que en el fondo esto contesta las 9 preguntas que teníais. La clase siguiente... Dime, Antonia. En el primer gráfico... Sí. ¿Qué? Dime, Antonia, que te has quedado cortada, no me estás preguntando. ¿Hola? ¿Alguien me puede asegurar que En el primer gráfico... En el primer gráfico, que es el que te he puesto, ¿qué pasa? Que si en el primer gráfico hay tendencia. Para mí sí, porque los valores que son cero simplemente significan que ahí no hay nada, no existe la serie. La serie se sobrepone sobre un espacio temporal donde hay espacios de tiempo donde no hay nada. Por ejemplo, si yo esta serie te dijera que es la serie del número de búsquedas que hay en Internet por localizaciones derramadas en Chile, todo el mundo estaría de acuerdo en decirme que esos pics suceden la semana del 18 de septiembre y que el resto del tiempo el valor es casi cero. ¿Por qué? Porque la serie no tiene sentido, no hay nadie buscando a qué ramada va a ir este año ahora. Por tanto, la serie en realidad no es una serie fija de 5 años como estás viendo aquí. Es una serie de 5 valores importantes. Y esa serie de 5 valores importantes, fijaros que el primer valor está alrededor de 60, el último valor está alrededor de 100 y todo el resto muestran como una tendencia a crecer. ¿Sí? Por tanto, mi hipótesis es que esta serie incluye tendencia. Por eso. ¿Sí? ¿Te ha quedado más claro? ¿Preguntas? ¿Ha quedado más claro? Antonia dice que sí. Muy bien. Si no tenéis ninguna pregunta adicional sobre los controles, paro. Voy a subir las notas de los controles a lo largo de la tarde. O sea, cuando acabe de esto voy a grabar el vídeo se tiene que procesar, subirlo a YouTube, y cuando acabe de subirlo a YouTube, o mientras lo suba a YouTube, voy a publicar las notas de estos controles. ¿De acuerdo? Y dicho eso, si alguien me quiere enviar o me quiere pedir exactamente que contesto bien o mal él, lo que tiene que hacer es pedírmelo y yo se lo enviaré en el Excel, le enviaré una copia de una captura de la pantalla de su código. ¿Sí? Muy bien, pues dicho esto, vamos al control. Vamos a la ayudantía en sí. Entonces, fijaros que la ayudantía en sí es esta. ¿De acuerdo? Y ahora vamos al ejercicio número 1. Perdonad que mi cara sea tan grande, soy un poco cabezón aparte, pero nos han recomendado que pongamos la cámara y que en una situación en la que mirándonos a nosotros parezca que os estamos mirando a vosotros. Entonces, si yo pongo la foto por abajo, parece que estoy mirando hacia aquí, que estoy hablando hacia el suelo. Y eso generalmente dificulta la comunicación. Así que yo pongo la cámara o pongo mi imagen en el centro para poder asegurarme que si me miráis, veis mis ojos. ¿Vale? Vamos a la pregunta 1A. Dice, para cada una de las siguientes empresas, haga un diagrama de su cadena de suministro, donde identifique los ciclos de la cadena y la ubicación de los límites del empujón-tirón. Importante, algunas empresas pueden tener más de un modelo, por lo que tiene que especificar el producto o servicio para el cual está haciendo el diagrama. En este caso hay solamente 2 empresas y solamente tienen un modelo de negocio, por tanto, y un modelo de distribución. Por tanto, no hay problema. Pero esta pregunta parece que eran preguntas estándar que hacían antiguamente. Justifique su respuesta. Y digo antiguamente porque veréis que yo estoy leyendo palabras un poco diferentes al escritor, que son como se dicen en mi dialecto. Pregunta número 1, o empresa número 1. La versión 1980 de Pinturas Tricolor, que venden ferreterías y tiendas para el hogar. Producen sobre alrededor de 50 colores diferentes, de los que los clientes podían escoger en la tienda el color que querían. La versión 2017 de Pinturas Tricolor,
vendiendo también en ferreterías y tiendas para el hogar. Venden alrededor de 300 colores diferentes, pero le entregan a la tienda solo 5 colores básicos que son mezclados en una máquina especial en la misma tienda. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos que ver dónde está el límite del tirón-empujón y tenemos que determinar los ciclos, el enfoque de ciclos. ¿Qué ciclos hay? Para hacer esto, el consejo siempre es el mismo. Y es que primero os presentéis o representéis los proveedores, ¿de acuerdo? Entonces, no sé por qué esto no me sale como yo quería. Bueno, sale así. Entonces tenemos los proveedores químicos o los proveedores de pinturas tricolor. Pinturas tricolor. Aquí podéis tener un distribuidor o no. Yo entiendo que es muy probable que esta tienda trabaje con distribuidores o que esta empresa trabaje con distribuidores. Por tanto, si ponéis distribuidores, bien. Si no ponéis distribuidores, pues os lo tendría que contar también como bien, porque no hablan de ellos en el enunciado. Después de los distribuidores tenemos las tiendas, los minoristas. Y finalmente tenemos al cliente, al comprador. Fijaros que los ciclos que aparecen son las interacciones que hay entre cada uno de estos elementos. Estos ciclos tienen nombre, yo no me voy a meter en los nombres. Hay el ciclo de compra, el ciclo de abastecimiento, el ciclo de fabricación, etc, etc, etc. Yo me conformo que me pongáis el ciclo que hay entre tal persona y tal persona. ¿Sí? El límite entre el push y el pull de la secuencia se encuentra aquí. Traducido. En ambos casos, ya sea tricolor 1980, ya sea tricolor 2017, el sistema de funcionamiento que tiene la empresa es un sistema make to stock y tiene el producto disponible para el cliente que hace un pull en la tienda. ¿De acuerdo? La diferencia principal que hay entre tricolor 1980 y tricolor 2017 no es el push y el pull, que es el mismo, sucede en el mismo punto. El límite está aquí, en el mismo punto. El límite principal que hay es que la parte que funciona tipo push de tricolor 1980 trabaja con 50 referencias. Y el cliente tiene a su disposición 50 productos. Mientras que tricolor 2017, hasta el punto del pull y el push, se trabaja con 5 referencias. Y a partir del pull, el cliente ve 300 productos. Quiero dejar esto bien claro porque puede llevar a errores. La visión del push y el pull está generando una interpretación en la cual la mayoría de vosotros me hubiera dicho que tricolor 2017 tiene más pull. Y es verdad, tricolor 2017 tiene más pull. Pero ese pull, tal cual implica el enunciado que es superpuesto en la cadena, en el enfoque de ciclos, sucede en el mismo ciclo. Sucede en el mismo punto. Lo único que la cadena push, que vemos como push, es más simple. Es una cadena que en vez de tener 50 productos como tenía antiguamente, solamente tiene 5 productos. Y esa gran simplificación es la que permite una mayor eficiencia en la cadena. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo me ha entendido por qué estoy diciendo que la respuesta a la pregunta A es exactamente la misma? No hay un cambio.
de ciclos, los participantes que participan, la gente que participa es exactamente la misma, y no hay un cambio de límites, ¿sí? No quiere decir que la opción tricolor 2017 no sea mejor. Quiere decir que la opción tricolor 2017 sigue comportándose básicamente a nivel de cadena de suministro como la opción tricolor 1980. El único cambio que hay es la mezcla de colores que se realiza al final. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que sería la pregunta B. Dice, utilizando la gráfica de zona de ajuste estratégico, posicione cada una de estas empresas o productos de acuerdo a la descripción dada. Importante. A la descripción dada. No olvide colocar los nombres en los ejes del gráfico e indicar la zona de ajuste. Justifique claramente la posición de cada empresa en el gráfico. ¿Vale? Entonces, fijaros que ahora yo lo que tendría que hacer es dibujar mi gráfico de toda la vida, ya súper conocido. Eje X, variedad, variabilidad de producto, menos más. Eje Y, eficiencia de la cadena, o mejor dicho, si queréis, para utilizar la nomenclatura que tenemos en el libro, capacidad de respuesta, menos más. La zona del ajuste sería la diagonal. Y ahora tengo que colocar a tricolor 1980 y a tricolor 2017. Entonces, tricolor 1000, recordad, aquí, bien claro, que no haya dudas, desde el punto de vista de la empresa. ¿Sí? Porque aquí, de nuevo, como en el caso del control, se está haciendo un fenómeno de postponement. Se está haciendo postponement. Se está retrasando la personalización. Y al retrasar la personalización, lo que nos encontramos y lo que tenemos es tricolor 1980, tricolor 2017. ¿Sí? Fijaros que a nivel de empresa, como cadena, yo ya no tengo tantos productos, tengo 5. Sí, es verdad, al final el cliente ve 300, pero para mí, toda mi cadena de suministro, toda mi logística, toda mi producción, ve 5, solo 5. Por tanto, como tengo 5, no tengo que responder a tanta variedad, no tengo que pensar si mi cliente va a tener que comprar, yo qué sé, pelo dorado o color amarillo chillón. Solo tengo que preocuparme de tener 5 productos. Imaginaros la lista de la compra para hacer pedidos de tricolor 1980 y de tricolor 1970. Digo, 2017. Tricolor 2017 tendrá un producto mucho más estandarizado. Y al tener un producto mucho más estandarizado, lo normal es que sea más fácil de distribuir. Solamente pedirlo quiere decir que la hoja de pedido tiene menos posibilidad de error. Dice, Magdalena me pregunta que qué dice arriba de retrasando la personalización. Es un término inglés que se llama postponement. Lo voy a volver a escribir, sé que mi inglés es pésimo. Postponement. Lo cual se puede decir en castellano.
Según la Real Academia de la Lengua Española, puedes pronunciar las palabras tal como de otra lengua tal como se pronunciarían en el español. Pospóneme. Me he despistado, perdonad, es que soy un poco disperso. Sin embargo, fijaros en el producto 1980. En el producto 1980 lo que tendríamos sería una lista de la compra con 50 posibles entradas en las cuales tendría que poner cuántos quiero de cada uno. 3, 2, 5, 8, 0, ninguno, no, 3, 7. Fijaros que los pedidos serían muchísimo más diversos y, por tanto, al ser mucho más diversos, lo que sucede es que deberías de tener mucho más inventario para dar respuesta cuando te vas a quedar sin, y vas a tener que tener en cuenta envíos más raros, ¿sí? Por tanto, el hecho de trabajar con un esquema en el cual no combino colores hasta el final hará que la cadena de suministro sea más eficiente. Tricolor 1980 me recuerda un poco a la sección de tintes masculino y femenino. Yo no me tinto, llevo las canas con mucho orgullo. Son todas canas por disgustos. Mi mujer de vez en cuando se tiñe y utiliza un color muy raro, lo cual hace que cada vez que encuentro el color en el supermercado compro 4 o 5. ¿Por qué? Porque normalmente no hay. Entonces voy a la sección de tintes de pelo y me encuentro una sección enorme con un montón de colores diferentes y a mí me parecen todos iguales. Entonces yo saco un color y le digo, ¿te sirve este? Y me dice, no, el color que quiero es... y tiene un número larguísimo. Sin embargo, en la sección de tintes de hombre, que como digo, no uso porque a mí ya me parece bien llevar el pelo blanco, hay un bote. Uno, color estándar. Fin del problema. ¿Sí? Eso es Tricolor 2017. ¿Es más fácil? Sí. Claro que es más fácil. Cuanto más variado sea el producto que entrego al consumidor y que tengo que trabajar como producto diferenciado, más difícil me va a ser a mí llevar la economía, el esquema de la cadena de suministro. ¿De acuerdo? Entiendo que desde el punto de vista del cliente, el cliente ve que tiene una gama mayor de colores, porque ahora puede escoger entre 300. Y además tiene otros beneficios para el cliente. Es mucho más difícil que la empresa se quede sin un color de 5 que no que se quede sin un color de 50. Por tanto, desde un punto de vista de la cadena para el cliente, esa cadena es más diversa y tiene mayor capacidad de respuesta. Pero la clave está, ¿dónde aparece esa capacidad de respuesta? Aparece solo en un eslabón, solo aquí. Solo en la tienda hay mayor capacidad de respuesta, porque la tienda es responsable de generar la combinación de colores. Pero a lo largo de toda la cadena de suministro, a lo largo de todo esto que va de aquí hasta aquí, incluso gran parte de la cadena de la tienda, solamente aparece el factor que hace que yo reciba mayor información aquí, solo al final. Hasta ese punto, la cadena es más simple. Y por eso se opta por decir que lo que ha habido es un movimiento hacia el origen, un movimiento hacia la mayor eficiencia del sistema, un movimiento a tener menos inventarios. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo el mundo ha entendido por qué? ¿Veis la relación que tiene esto con el problema de Nike? Del control. Fijaros que es un movimiento a simplificarnos. En el caso de Nike es por la estampación, en el caso de Tricolor es por esa caída. Quiero que quede claro que aquí hay que aplicar un principio de hacer las cosas lo más sencillo posible, pero no más sencillo de lo que se puede hacer. Traducido, en el hipotético caso que yo tuviera 3 colores estrella y un porrón de colores que casi nadie consume, los 3 colores estrella seguiría intentando producirlos en la fábrica central, porque la eficiencia siempre va a ser superior. ¿Sí? Ahí está la clave entre la diferencia que hay entre una cosa y otra. No es que el modelo de hacer postponement hasta el final sea siempre el mejor. No, a veces no. Si el postponement no es necesario,
Si la personalización no es necesaria, mejor trabajar en un modelo con mayor eficiencia. ¿De acuerdo? Preguntas. ¿Ya ha quedado a todo el mundo claro este ejercicio? ¿Sí? Bueno, voy a hacer una pequeña introducción al ejercicio 2. Voy a resolver el ejercicio 2 en la clase, en la ayudantía que viene. Si no lo resuelvo yo, lo resolverá el ayudante. Supongo que lo resolveré yo, porque no creo que tengamos todavía resuelto completamente todos los problemas que tenemos. Si los tenemos todos resueltos, pues entonces los hará el ayudante, que para eso el ayudante piensa como un alumno y es otra ventaja que puede tener sobre mí a la hora de dar este tipo de clases. ¿De acuerdo? Lo que sí que os recomiendo, y es por lo que voy a hacer esta lectura rápida, es que aprovechéis el hecho de que yo voy a dar la solución a posteriori para que si no tenéis muy claro o tenéis dudas o os da miedo el tipo de ejercicios que se plantean para la prueba 1 o que se plantean para el tema 1, que intentéis resolver este ejercicio vosotros. ¿De acuerdo? Que lo miréis vosotros y que dependiendo de lo que escribáis, pues que cuando yo conteste de la solución la semana que viene, me digáis las cosas que vosotros habéis considerado diferentes y a ver si tenéis razón, no tenéis razón, cómo lo hubiera visto, qué hubiera considerado, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Así que voy a hacer una lectura rápida del ejercicio, comentada, y eso va a ser el final de la clase de hoy. En teoría tengo que acabar dentro de 3 minutos, pero perdonadme, he tenido un corte, voy a alargarme un par o 3 minutos más, ¿vale? Si alguien se quiere desconectar porque le resulta mi voz muy aburrida, recordad que siempre podéis grabar el vídeo posterior. Podéis ver el vídeo posterior, ¿vale? Ahora voy a empezar. Dice, Zara es una cadena de tiendas de moda propiedad de Inditex, el fabricante y vendedor de ropa más grande de España. En 2004, Inditex registró ventas por 13.000 millones de euros en más de 2.200 tiendas en 56 países. Para que os hagáis una idea, Amancio Ortega, que es el dueño de Inditex, es el hombre más rico de España y es uno de los 5 hombres más ricos del mundo. Es nuestro Lutschek. Y solamente tiene Inditex, bueno, y es dueño del medio país también, pero eso porque ha comprado un montón de propiedades. No hay nada como ser rico. La compañía ha inaugurado una nueva tienda cada día en ese mismo año y ha seguido creciendo. Y estábamos en el 2004, imaginaos en el 2020. En una industria en la cual la demanda del cliente es inconstante, Zara creció rápidamente con una estrategia de ser altamente sensible a las tendencias cambiantes con precios accesibles. Fijaros que no compite a ser el más barato, compite a tener un precio accesible. Por tanto, no es el más barato. Y quiero que quede claro, porque muchas de las decisiones que va a tomar, si optara por ser el más barato, no serían correctas. ¿Sí? Mientras que los tiempos del ciclo diseño-ventas en la industria de la ropa han promediado más de 6 meses, quiere decir que desde que se diseña hasta que se acaba de vender un producto pasa medio año. Por eso las temporadas primavera, verano, otoño, invierno. Zara ha logrado tiempos de 5 a 6 semanas. Eso quiere decir que con 5 o 6 semanas pasan de tener el producto a tenerlo vendido en la tienda. Para conseguir eso, obviamente, no pueden estar perdiendo el tiempo en el traslado. Hay que conseguir ser más rápido. Y, por tanto, esa cadena de suministro que estamos planteando no puede ser una cadena estática. Tiene que ser una cadena que tenga algunos compromisos para llegar a conseguir esos objetivos que estamos diciendo aquí. No es una cadena basada exclusivamente en costos. ¿Vale? Esta velocidad le permite lanzar nuevos diseños cada semana y cambiar el 75% de sus aparadores cada 3 o 4 semanas. Por tanto, fijaros que se basa en tener una mayor rotación de producto. Sus productos en el aparador se ajustan más a las preferencias de la clientela que los de la competencia. ¿Por qué? Pues porque si tienes periodos más cortos, si ves que un producto no funciona, lo tienes. El resultado es que vende la mayor parte de sus productos sin descuento y tiene cerca de la mitad de rebajas en sus tiendas en comparación con sus competidores. De esto hablaremos a posteriori. Lo que se hace normalmente cuando uno tiene un ciclo muy largo de tiempo es que si no acaba vendiendo, pues lo salva. Ese problema lo veremos en inventarios a posteriori. El hecho de tener tiradas más cortas hace que tengas menos probabilidades de tener que saldar el producto, porque es más probable que la tirada corta te la consuma la clientela que tenga. Si tienes mucha clientela por un producto concreto, entonces haces una segunda tirada. ¿Por qué no se puede hacer en un ciclo de vida de 6 meses? Porque, como veréis, la cadena no tiene esa capacidad de reacción.
Zara fabrica su ropa empleando una combinación de fuentes flexibles y rápidas en Europa, la mayor parte en Portugal y España, tampoco es que tienen el dinero, en Portugal y España la mano de obra es más barata que Alemania, y de fuentes de bajo costo en Asia. Esto contrasta con la mayor parte de los fabricantes de ropa que han trasladado la mayor parte de su manufactura a Asia. ¿Por qué? Porque es más barata. Cerca del 40% de la capacidad de manufactura es propiedad de Inditex y el resto se subcontrata. El hecho de tener un 40% que es tuyo quiere decir que todavía tienes más capacidad de respuesta. El hecho de tener el productor cerca de tu casa quiere decir, o de tu casa o de tus clientes, quiere decir que tienes menos el tiempo desde que la tienes acabada hasta que la envías. Para que Asia sea barato, tienes que enviarlo en barco y eso significa que va a tardar 1 o 2 meses en llegar a los mercados principales, que son Estados Unidos y Europa. Más del 40% de sus compras de productos terminados y la mayor parte de su producción interna ocurre después de que inicia la temporada de rebajas. Traducido, tarda más en empezar a producir. Puede ver qué es lo que funciona y lo que deja de funcionar de la competencia. Eso contrasta con la competencia que produce menos del 20% después de la temporada inicial. Su capacidad de respuesta y posponer las decisiones hasta después de que conoce las tendencias permiten a Zara reducir sus inventarios y los errores de sus pronósticos. Traducido. Sí, es verdad, todo es más caro, pero a cambio hay otros costos que tienes en el hipotético caso de seguir una campaña a largo plazo, que esa capacidad de respuesta extra te permite ahorrar. ¿Sí? Todo lo que esté asociado a responder antes a las necesidades del cliente. Y obviamente a tener un modelo que sigue siendo make to stock, pero se parece mucho más al build to order. ¿Vale? Zara también ha invertido sobremanera en tecnología informática para asegurarse que la información más reciente de las ventas esté disponible para basar en ella las decisiones de reabastecimiento y producción. Todo ello asociado a que tiene capacidad de respuesta rápida. Si tienes una capacidad de respuesta lenta, no te vale. ¿Para qué? Hasta 2002, Zara centralizó toda su distribución europea y parte de la distribución global a través de un centro de distribución único en España. También tenía algunos centros pequeños satélites en Latinoamérica. Lógico, porque está más lejos. Se realizaban envíos desde los centros de distribución a las tiendas 2 veces por semana. Fijaros que eso significa una vez cada 3 días. Si yo tuviera que traer producto de Europa a Chile una vez de cada 3 días, pues saldría mucho más caro. Por eso los centros de distribución logísticos en la zona. Esto permitía que el inventario en tiendas se ajustara más a la demanda del cliente. ¿Por qué? Porque estaba centralizado. Y solamente se enviaba cuando se consideraba que era necesario. Conforme Zara ha crecido, ha construido otro centro de distribución en España. Y ahora tiene más centros de distribución. Vamos a las preguntas. Conteste las preguntas que se plantean. Describa desde un punto de vista sistémico las operaciones de Zara. Caja negra. ¿Cuáles son los inputs? ¿Qué hace Zara? ¿Cuáles son los outputs? Construía la cadena de suministro de Zara, el típico ejercicio que hemos visto de poner los diferentes niveles que hay en la cadena y los diferentes flujos que hay. ¿Cuál es la ventaja de Zara respecto a la competencia al tener una cadena de suministro con una gran capacidad de respuesta? Bueno, pues eso se puede contestar por la zona de ajuste estratégico. Porque Inditex decidió tener tanto fabricación interna como subcontratada. Porque Inditex ha mantenido la capacidad de manufactura en Europa. Bueno, aquí tenéis que ver si el tipo de producto que se hace es el mismo y por qué conviene tener uno en un sitio y otro en el otro. ¿Por qué Zara se provee de productos cuya demanda es incierta con fabricantes locales y de productos cuya demanda es predecible con fabricantes asiáticos? Esto es un corolario de la pregunta D. Si tenéis clara la respuesta a la pregunta D, tenéis clara la respuesta a la pregunta E. ¿Qué ventaja ofrece Zara reabastecer sus tiendas 2 veces por semana en comparación con un programa de menor frecuencia? Aquí me gustaría también que vierais cuáles son las desventajas, no solamente las ventajas. De qué manera la frecuencia de reabastecimiento afecta el diseño de su cadena de distribución. Está claro que no pueden enviar barcos, porque imaginaros que está a distancia de 3 días de Chile en un barco. Me da la sensación que ni siquiera Perú, teniendo en cuenta que después llega el barco y tienes que desembarcarlo. Indique las diferencias entre la cadena de suministro de Zara y de Ford. La de Ford es una cadena más tradicional. Yo dudo que Ford transporte coches en avión. Y los beneficios y desventajas de cada una de estas diferencias. ¿De acuerdo? De nuevo, hay muchas preguntas que repercuten exactamente lo mismo, pero la idea es que intentéis analizar el enunciado y comentar cada uno de los aspectos, sobre todo de vistas a lo que yo os voy a preguntar.
¿Creéis que contestaríais bien? ¿Creéis que contestaríais mal? La mejor manera de ver si contestaríais bien o mal es, con la información que tenéis ahora, resolverlo. Si queréis me lo enviáis. Y idealmente esperaros a ver las respuestas que daréis la semana que viene, en la ayudantía de la semana que viene. Y dicho esto, la ayudantía ha acabado. Siento haberme alargado 5 minutitos más, 6 minutos más me han alargado, que son básicamente el tiempo que he perdido por culpa del corte. Si tenéis alguna pregunta, yo me voy a quedar por aquí como unos 5 minutos más, contestaré todo lo que pueda y si no, pues nos vemos en vuestra clase, ya sea la del jueves o ya sea la del lunes que viene. Muchas gracias y perdonad por la interrupción, no sé qué ha pasado, no sé si algún día lo sabremos. Gracias y hasta la próxima clase. Si no tenéis dudas, preguntad. Dime, Antonio. Profe, el lunes hay control, ¿cierto? Todas las semanas. Pero sobre lo que vemos ese día. Generalmente es sobre lo que habéis visto en la última clase o en la misma clase. Por tanto, será un control de pronósticos. Hasta luego, Catalina. Vale, gracias. De Chao. nada. Chao, Daniel. ¿Más preguntas? Sí, profe. ¿Se acuerda Dime, Federico. ¿Se acuerda que nos había hablado de que las pruebas iban a estar como para la fecha de las pruebas, como para final de mayo y junio, Sí, creo que era? sí, ¿Han sí. tenido nuevas noticias sobre eso o sigue igual? Final de mayo, final de junio. Y lo que tenemos dudas es saber qué vamos a hacer, si vamos a cambiar el contenido de las pruebas o no. Yo creo que lo mejor es que cambiemos el contenido de las pruebas. Estamos muy pendientes de lo que va a pasar con esta tirada de pruebas que va a haber esta semana y la semana que viene. O sea, ya tenemos pruebas de varios cursos esta semana y la que viene. Nuestra idea es ver qué es lo que ha funcionado y ha dejado de funcionar a esos grupos y según lo que veamos decidirnos. Entiendo que como estamos partiendo de la base de que las pruebas van a ser todas online, el cambio es lo suficientemente drástico para que podamos cambiar las reglas del sistema de evaluación y ver qué hacemos. No lo tenemos todavía del todo claro porque estamos pendientes. ¿Vale? Lo siento, Federico, no vamos a cambiar la fecha de las pruebas, eso sí que te lo digo, serán a finales de mayo y a finales de junio. Ya. Clarísimo. Gracias. No es clarísimo, pero con la información que tengo es lo que te puedo contestar, lo siento. Sí, no, pero queda claro. Mi duda era si es que habían habido nuevas noticias sobre nuevas fechas de las pruebas, si quedaba todo igual como había. No, porque pregrado, podríamos pedir a pregrado una nueva fecha, pero yo creo que ahora mismo pregrado tiene problemas muy serios, mucho más serios que los problemas que le podamos plantear nosotros de un cambio de fecha. Por tanto, hemos optado por no cambiar la fecha para evitar ese tipo de problemática. ¿Vale? Es el mal menor. Sé que no es ideal, pero ¿qué hago? ¿Le cojo ahora a pregrado y le intento convencer que me haga una prueba a finales de abril, que tengan que pelearse con el calendario, intentar comunicarse con profesores que no contestan correos algunos? Finales de mayo, la ventaja que tiene es que no vamos a meter la pata. Y eso es una cosa que a mí me preocupaba mucho. Yo tenía mucho miedo que llegara el día de la prueba y pasara algo y nos pilláramos los dedos. Porque para vosotros eso sí que es mala calidad de servicio. Entonces voy a aprovechar la suerte de tener ese mes extra para asegurarme que cuando preparemos la prueba no esté exenta de riesgo, pero sea casi 100% fiable. Obviamente si hay un terremoto o, no sé, hay un apocalipsis zombie y acaba siendo Walking Dead esto, pues es lo que hay, ¿sabes? Pero voy a intentar aprovecharme lo mejor que pueda del tiempo extra que me han dado. ¿De acuerdo? Ok. Gracias, Federico. Gracias, profe. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Chao. Con esto concluyo. Nos vemos en la próxima clase.